Hola chicos, aquí Jay de World of Advice TV. En este vídeo quiero hablar acerca de los componentes del aire acondicionado y lo que hace cada uno. Hace un tiempo hice un vídeo en donde hablé acerca de las partes de la caldera y sus funciones, y muchas personas me han dicho de hacer un vídeo como ese para el aire acondicionado también. Así que vamos a ello. Ya estamos afuera, así que creo que voy a empezar desde el principio, desde donde esta cosa obtiene la energía. Aquí está la unidad de condensador, así es como se llama la de afuera. Esta es la unidad de condensador y obtiene la energía del panel eléctrico de adentro de tu casa, en donde están los disyuntores. 240 voltios van a venir desde tu casa al interruptor que está aquí. Los interruptores de desconexión, quiero decir la caja de desconexión, que es el nombre adecuado, hay un par de estilos diferentes, pero todos ellos parecen como una caja, cuadrada o rectangular. Tienen además una puerta que se abre, ya sea en la parte superior o a los lados. La mayoría tienen el estilo de un enchufe. Tengo el mío desenchufado porque no quiero que mi aire esté trabajando mientras hablamos. Así que, por ejemplo, este enchufe estará dentro así. Mi aire acondicionado intentó encenderse, pero el interruptor de ahorro de energía se apagó inmediatamente. Eso es. La mayoría de las cajas de desconexión van a tener un estilo de enchufe en donde puedes simplemente tirar de él y va a tener ya sea una manija o un soporte de anillo como este. Algunos también tendrán de hecho unos disyuntores fuera que simplemente dice encendido y apagado. Y de vez en cuando va a haber algunos que tienen una palanca grande a un lado que girarás hacia abajo para apagarlo o hacia arriba dependiendo de cómo estén instalados. En mi caso tengo un enchufe. Si sacas el enchufe, o si apagaste el interruptor o si giras la palanca hacia abajo, eso interrumpe la energía, así que los 240 voltios que vienen del panel eléctrico adentro de la casa van hacia acá y luego a través del cableado eléctrico a tu aire acondicionado. Si sacas el enchufe, eso interrumpe la energía y ya no habrá más corriente yendo al aire acondicionado, los 240 voltios. Así que voy a dejar esto en la parte superior. Si seguimos la línea eléctrica, que va al aire acondicionado, a la unidad de condensador, y a donde sea que este cable vaya, probablemente a donde tus componentes eléctricos irán. En mi caso eso va en este lado, lo que significa que todas las cosas estarán ya sea aquí o dentro de este panel trasero aquí. Yo ya he desmontado el mío algunas veces anteriores, así que sé que está detrás de este panel. Voy a sacar la puerta. Muy bien, aquí está la parte interna de mi unidad y me disculpo por su apariencia, no la he limpiado en un mes. Tengo bastantes álamos en mi patio trasero, pero de verdad, solo tardó como unas 2 semanas para que esto se obstruyera completamente, así que necesito lavarlo. Si quieres ver cómo lavarlo, tengo todo un vídeo hecho aparte en donde muestro cómo lavar una unidad de condensador. Las bobinas de condensador deberían ser limpiadas. La bobina de condensador está cubierta por un gabinete o una carcasa. Algunas de ellas no tendrán rejillas como esta, pero el propósito de estas rejillas mayormente es proteger a las bobinas de ser golpeadas por rocas y otros residuos, quizás cuando estés cortando el césped, o evitará que tu perro haga pis en la bobina. Veo esto muchas veces. Entonces, esta bobina de condensador mayormente consiste en un montón de tubería de cobre, como estos. Los puedes ver aquí y van en un bucle atrás y adelante. Esta bobina de condensador, como puedes ver, va justo allí y está cubierta con aletas. Básicamente están aquí para dispersar el calor o para ayudar a absorberlo. Puede ser como esto, o puede ser simplemente aletas, que son derechas, muy parecidas a un radiador. Parecería esto. La bobina del condensador consiste en un montón de estas tuberías de cobre cubiertas en aletas y básicamente con el ventilador encendido el aire es succionado desde los lados y es rechazado por la parte superior. Así que entra en los lados y sale por arriba. Esa es la razón por la cual los lados se ensucian y debería ser limpiado. Deberíais hacerlo a menudo, porque si esto se pone muy sucio puede afectar a la operación de tu unidad y probablemente te costará más en la factura de la electricidad y será mucho peor la unidad, probablemente no enfriará la casa tampoco. Esa es la bobina de condensador y aunque dije que apagué la energía, los 240 voltios, de hecho hay todavía 24 voltios yendo al contactor, así que este chico de ahí, ese es el contactor. Así que los 240 voltios consisten en dos piernas de 120 voltios, este cable y este cable, así que 120 y 120 nos daría 240.
240 voltios van allí, pero la bobina del contactor, de hecho, tiene corriente gracias al termostato o a la tabla de control de la caldera. Y si tu termostato está solicitando enfriamiento, este pequeño émbolo va a ser empujado y de hecho van a haber 27 voltios presentes en estas dos terminales. No es suficiente para hacerte daño, pero para que sepas, hay voltaje ahí. Si tu termostato está solicitando enfriamiento, incluso si tienes tu enchufe de conexión afuera. Así que si tocas algo de metal, va a hacer corto y probablemente explotar un fusible dentro de tu tabla de control de la caldera. Y la fuente de estos 24 voltios viene de adentro de la casa. Así que si rastreo este cable amarillo y azul, van a ir a estas tuercas de alambre de aquí. A través de allí vienen otra vez aquí. Una vez más me disculpo por el algodoncillo. En esta zona pasa todo el tiempo. En fin, estos cables van a estas tuercas de cables y luego en su lugar sale un cable marrón como este de aquí. Es un cable de dos cables del termostato. Y esto ha sido atado y pegado con cinta adhesiva al cableado eléctrico y va de vuelta a mi desconector dentro de la casa. Y luego de allí va hacia la tabla de control de caldera y algunas veces ese cable va montado a la línea de succión, esta tubería aislada más grande que también va a tu casa a través de una de estas aberturas de aquí a donde va la tubería. Y mientras estoy aquí, esto se llama el set de tubería. Estos dos tubos, de hecho, a donde el refrigerante viaja o el frío, esta más delgada es llamada tubería de carga y la más gruesa es llamada tubería de succión. La más gruesa siempre va a tener aislamiento sobre ella, mientras que la más delgada no tendrá. Así que si la seguimos aquí, está la más gruesa y está la más delgada. Este es nuestro set de tuberías. Volveremos luego aquí. Vayamos al contactor por un segundo. No había terminado completamente de explicar lo que es. Esto es un relé de control. Básicamente es lo que controla que el aire se encienda y se apague. Como estaba diciendo, hay 240 voltios que van al contactor aquí y el termostato controla el émbolo de aquí. En mi caso está pulsada, porque mi termostato está llamando para enfriamiento, así que mi enchufe no está fuera de mi caja de desconexión. Mi unidad estaría encendida ahora mismo, así que el contactor es simplemente un relé de control. Cuando el termostato está llamando para enfriar, envía 27 voltios a la bobina, empuja el contactor adentro, el émbolo aquí se empuja y permite a la corriente viajar y encender la unidad. Si tienes una unidad de condensador de dos etapas, algunas veces habrá dos de estos contactores en tu unidad para la primera etapa y la segunda etapa. Seguimos. Tenemos el condensador, el cual es siempre o casi siempre un cilindro plateado como este. Es el condensador de funcionamiento. Y la explicación táctica es algo difícil, pero me gusta simplemente explicarlo como si fuera una batería de coche. Mientras la bobina es para la unidad de condensador afuera. De hecho, yo tengo una bobina de repuesto aquí en mi unidad. Así se vería. Tienes la calificación de ellas y todo eso. Tengo un vídeo de cómo reemplazar la bobina en donde hablo con más detalle acerca de esto, así que no me voy a explayar mucho ahora. Tenemos las terminales aquí. Esta es una bobina de funcionamiento dual. Algunas veces hay una bobina sola en donde tendrás solo dos secciones, en lugar de tres. Y mira cómo estoy tocando estas terminales. Me recordé a mí mismo que incluso con la corriente apagada, esta bobina es casi como una batería. De hecho, tendrá una carga almacenada en la bobina, especialmente con un arranque difícil atado a ella. Si colocas tus dedos, si accidentalmente haces un corto de los terminales con tus dedos, te podría dar calambre. Así que si sacas la puerta de tu aire acondicionado y tienes tu corriente apagada, solo no toques ninguno de estos terminales, ninguno de los cables, porque todavía podría tener algo de energía en la bobina y eso podría ser un buen chispazo. En la bobina de funcionamiento dual tenemos un kit de arranque difícil. Esto es como un asistente de arranque. Ayuda a que el compresor arranque. Esto no tiene nada que ver con el motor de condensador. Es solamente para el compresor. Este kit de arranque está solamente en el circuito eléctrico, quizá por un segundo para ayudar al compresor a encenderse. Le da un pequeño golpe de arranque al comienzo y eso reduce el uso y el daño en el compresor al arrancar, lo que hace que aumente su tiempo de vida. Este es un kit de arranque difícil. Algunas veces será un relé 521, será una bobina de arranque negra, que se llama así, con una pequeña caja y un potencial relé que lo controla. Hay dos diferentes estilos, podría verse así, solo con dos cables saliendo de él, o puede ser una bobina negra con un potencial relé y sería un poco más como cable saliendo de él. Muy bien, creo que cubrimos casi todo adentro de esto.
Tenemos nuestras tuberías de refrigeración, tenemos nuestro kit de arranque difícil, nuestra bobina de arranque de 2 etapas y el contactor. Este es de un solo polo. Por cierto, también hay contactores de 2 polos que tendrán 2 émbolos. Y otras veces en donde el contactor de 2 polos tendrá una pequeña cubierta de plástico sobre ella, así que de hecho no podrás ver el émbolo, pero si sacas 2 tornillos pequeños, la cubierta sale y el émbolo se ve. Entonces también tenemos la bobina de condensado, el set de tuberías, que son estas tuberías de refrigeración que van desde la unidad de condensador de afuera hacia la bobina o a la bobina de evaporación que está dentro de la casa. Explicaré esto más adelante cuando vayamos dentro de la casa. El otro par de cosas que quiero mencionar es mi unidad no tiene esto, pero otros aires acondicionados y algunas unidades lo tienen. Un interruptor de presión baja y uno de presión alta. Y esos están montados en tu tubería de refrigeración, ya sea cuando saques tu puerta, alguna parte aquí, o dentro de las bobinas. Tendrás que buscar desde arriba de tu unidad y mirar hacia abajo, pero el interruptor de presión baja y el interruptor de presión alta están allí simplemente para apagar la unidad si hay algo mal en el sistema de refrigeración. Por ejemplo, si tu presión de freón está muy baja, eso puede causar que la unidad se empiece a congelar. Este interruptor de presión se baja cuando percibe que la presión está bajando mucho, va a apagar la unidad, y el interruptor de presión baja es un interruptor de reseteo automático, así que una vez que la unidad se apague, la presión va a empezar a subir gradualmente, y una vez se estabilice la unidad, va a restablecerse. El interruptor de presión baja siempre estará montado en la tubería más gruesa, en el tubo de succión. El interruptor de presión alta siempre estará en la tubería más delgada. El interruptor de presión alta va a apagar la unidad si la presión adentro de la unidad está poniéndose muy caliente. Otra cosa en la tubería de descarga es un filtro secador. No tengo aquí uno para mostrarte, pero básicamente ese componente estaría soldado a la tubería. Y el propósito de ese filtro es filtrar cualquier unidad o agua o cualquier clase de residuos que haya entrado al sistema de refrigeración si alguien estaba pegando sus calibres para chequear la presión. Una cosa más que quiero cubrir en este lado son las válvulas de servicio. Así que las válvulas de servicio son este punto en donde pegas 2 calibres para revisar la presión. Si querías hacer un bombeo o cerrar el compresor y la unidad de condensador, esta es la válvula que usarías. Aquí están los puertos de acceso y solo para mostrarte cómo lucen en el interior voy a sacar estas tapas. Aquí está la tuerca. Aquí puedo poner una llave inglesa y abrir o cerrar la válvula muchas veces. Esta es una válvula de 2 posiciones. De hecho, déjame sacar una de esas tapas también para que puedas ver lo que está detrás del puerto de acceso. Sacaré esta de aquí. Aquí es donde conectas tus calibres. Así que las mangueras de tu set estarán conectadas a este puerto de acceso. Yo tengo una pequeña válvula con cargador aquí, lo que significa que es una válvula de 2 posiciones. Hay 2 tipos, están las de 2 posiciones y las de 3 posiciones. Y hay una diferencia bastante grande entre una válvula de 2 posiciones y una válvula de 3 posiciones. La que yo tengo es de 2 posiciones y siempre va a tener un pequeño cargador en ella. Mientras que la válvula de 3 posiciones solo abre puertos, no hay una válvula de cargador allí, así que tienes que conectar tus calibres, sacar la tapa de la válvula y luego abrir la válvula antes de que midas la presión del refrigerante. Y mientras estamos hablando de válvulas de servicio, como estaba diciendo, hay una diferencia entre 2 posiciones y una posición. Con la válvula de 3 posiciones, déjame contarte una pequeña historia de cuando iba a la escuela. Cuando estábamos viendo sobre refrigeración, cómo revisar las presiones y solucionar problemas, un chico en el laboratorio tenía sus calibres conectados a la unidad y era una válvula de 3 posiciones. En estos casos tienes que colocar tus mangueras y abrir estas válvulas. Y para el momento en el que terminó de solucionar el problema, ya había olvidado que había una válvula de 3 posiciones, y él pensó que era una válvula de cargador. Con una de esas simplemente la abres y sacas la manguera inmediatamente, pero con la válvula de 3 posiciones, como no hay una válvula, si empiezas a sacar esa manguera, el refrigerante va a salir en una explosión, así que, de todos modos, ese chico olvidó que era una válvula de 3 posiciones y estaba completamente abierta. Así que cuando el chico empezó a sacar sus válvulas, la unidad era una de 410, así que la presión era un poquito más alta. Era una gran unidad, así que había bastante refrigerante allí. Cuando él empezó a sacar sus ajustes de la válvula de 3 posiciones, ese agujero simplemente se rompió y explotó. Y luego el refrigerante empezó a salpicar como loco. Él tuvo una congelación menor en su mano, afortunadamente en una semana o dos se recuperó. Pero, en serio,
Todo el laboratorio en donde estaban todos los aires acondicionados y las calderas, todo el laboratorio estaba lleno de niebla. Nos sacaron a todos de allí y abrieron las puertas y tardaron como 3 o 4 horas para que todo eso saliera, más o menos. Era una neblina de todo el refrigerante que salpicó fuera. Quiero recordaros a los técnicos que puede que me estén viendo en este vídeo o a cualquier nuevo técnico o quizás si estás yendo a la escuela, si tienes una válvula de 3 posiciones recuerda que tiene que estar completamente cerrada antes de sacar tus mangueras, de otra manera puedes tener un accidente como mi compañero. Ok, último no menos importante, los componentes principales de la unidad de condensador, los cuales son el motor del ventilador del condensador y compresor. Yo ya saqué de los tornillos que unen las rejillas en la parte superior y ahora puedo sacar toda esa parte. La mayoría de ella va a ser como esta. Y ahora le voy a dar la vuelta para que podamos ver mejor lo que está adentro. Casi todos los aires acondicionados, sus unidades de condensador, tienen una manga como esta, donde los cables van, y el propósito es que cuando el ventilador está girando, si los cables están un poco flojos, las aspas pueden cortarlos. He visto ventiladores que cortan cables o los aprietan cuando no tienen una manga como esta. Así que todas las unidades deberían tener una manga como esta. Si no tienes una en tu unidad y tus cables están un poco flojos, recomendaría que cogieras una cremallera y ajustaras los cables a la rejilla como 3 o 4 cremalleras para que los cables no estén flojos o de lo contrario el ventilador puede llegar a ellos. Aquí está el motor del ventilador del condensador. Aquí. Y luego el eje va arriba y las aspas son montadas en el eje. Si alguna vez tienes que reemplazar el motor del ventilador del condensador mientras estás solicitando el motor, yo recomendaría colocar algo de aceite o W40 o algún tipo de aceite penetrante aquí y dejarlo remojar por un día o algo así, si tienes el tiempo. Si esto se remoja bastante bien, va a ser mucho más fácil sacar esta hojilla del ventilador para que puedas poner la otra. De lo contrario, para sacarla del metal del motor puede ser bastante tedioso. También quiero deciros que cuando tu unidad está funcionando, el aire debería ser recogido. Es decir, tendría que ser recogido y no al revés. En mi caso estará girando de esta manera y recogiendo el aire. Y casi todos los motores de ventilador de condensadores tendrán un pequeño diagrama de cables al lado del motor. Así que si necesitas un nuevo motor, puedes obtener la información de este motor. Te va a decir qué caballos de fuerza es, qué revoluciones por minuto tiene y cuál es el serial. Esto por si necesitas reemplazar el motor para tu unidad. Y por último, pero no menos importante, tenemos el compresor. El compresor es la cosa que bombea el refrigerante. Es básicamente un bucle continuo del refrigerante del compresor a la bobina de evaporador adentro de tu casa, y usualmente estará en la parte superior. Y vuelve al compresor y simplemente sigue funcionando en un círculo una y otra vez. No sé, quizá luego puedo hacer un vídeo de solo el ciclo de refrigeración y cómo ese proceso funciona. Como sea, el compresor es la cosa que bombea el refrigerante. Hay primero dos tipos de compresores para HVAC residenciales. Un compresor es el compresor recíproco, que utiliza pistones para comprimir el refrigerante, para hacer un refrigerante de alta presión. La presión baja va adentro y después de que lo comprime, el refrigerante de alta presión sale, así que puede ser un compresor de pistón o un compresor recíproco. Estos son usualmente más altos y más delgados. Y esos compresores de deslizamiento dentro de ellos es solo un desplazamiento fijo. Desplazamiento grande de metal. Y el otro desplazamiento, hay dos de ellos, es un desplazamiento orbital. Este desplazamiento se mueve, el otro es fijo, y eso es lo que comprime el refrigerante para hacerlo ir a una presión más alta. Así que eso es el compresor. Es el componente principal de la unidad de condensadores. Si el condensador se daña muchas veces vas a terminar reemplazando toda la unidad. Aquí están mis bobinas de la parte de adentro. Después de que sean lavadas y limpiadas, así es como deberían lucir las bobinas en la parte de afuera también. Si vas a lavar tu unidad, si es de fácil acceso, es preferible lavarlas desde adentro hacia afuera. De lo contrario, siempre puedes lavarla desde afuera también. No hay una diferencia terrible. Olvidé señalar esto al principio, pero todas las unidades de condensador, o casi todas ellas, tendrán una placa de fabricante afuera en algún lado, típicamente donde van las cosas eléctricas. Aquí está mi placa. Eso te dirá el modelo, el serial, qué tipo de refrigerante necesita, cómo debería ser su consumo y todas esas cosas. Así que la información de la unidad estará en la placa del fabricante afuera. Y otra cosa que no expliqué muy bien antes es que el interruptor de ahorro de energía, no todos tendrán esto, pero el interruptor de ahorro es de la compañía de electricidad, no tiene nada que ver con tu unidad.
La mayoría de las veces habrá uno afuera, montado cerca de la desconexión. Algunas veces puede estar adentro también, pero este interruptor de ahorro de energía básicamente, cuando hay una alta demanda de electricidad, cuando está realmente caliente fuera y todos están utilizando su aire acondicionado a la misma vez, para prevenir apagones, la compañía eléctrica instala estas cosas y lo que hace es ciclar la mitad del barrio encendido y la mitad del barrio apagado, por más o menos 20 minutos. Y este es de la red de electricidad, pero eso no es necesariamente una cosa muy buena para tu unidad de condensadores. Si se está encendiendo y apagando así en días realmente calientes, si tu unidad se apaga por 20 o 30 minutos, eso puede causar que tu casa se caliente bastante rápido. Así que a la mayoría de los técnicos no les gustan estos interruptores de ahorro de energía, pero están ahí. Quiero decir, las compañías eléctricas las instalan y probablemente tendrás un pequeño descuento en tu factura eléctrica. Bueno chicos, y eso es todo. Creo que he cubierto todos los componentes del aire acondicionado de la unidad de condensador de afuera. Aún tenemos que cubrir la de dentro, pero antes de que vayamos adentro, también quiero hablar de la bomba de calor. Y una bomba de calor va a lucir bastante como una unidad de condensador, como un aire acondicionado, pero tendrá algunos componentes adicionales. Y déjame decirte una historia real, rápida, es un poco graciosa. Cuando fui a la escuela era un curso de 2 años para aire acondicionado, ventilación y calefacción. Estaba dividido en 4 semestres y antes de ir a la escuela de HVAC había terminado mi carrera de contador, así que no tenía ningún tipo de pista acerca de HVAC, así que después de mi primer semestre tuve mi primer trabajo de HVAC. Desgraciadamente cubrimos bombas de calor en nuestro segundo semestre, así que no sabía aún cómo una bomba de calor funcionaba o lo que una bomba de calor era. Así que estaba con el técnico superior y estábamos trabajando dentro en el sótano, y después de que revisamos la caldera nos vamos directamente a la furgoneta. Él estaba haciendo papeleo y se da la vuelta y me dice, hey, ¿cree que puedes ir y agarrar el modelo y el número del serial de la bomba de calor? Y yo digo, oh, claro, sin problema. Me bajo de la furgoneta y mientras estoy caminando pienso, ¿qué demonios es una bomba de calor? Así que vuelvo dentro de la casa hacia la caldera y estoy buscando alrededor y estoy como que, hombre, quizá esto era un hervidor aquí o alguna especie de bomba. Busco alrededor y no encuentro nada. Y pienso, hombre, estaría hablando del calentador de agua quizá. Así que por si acaso cojo el modelo y el número del serial del calentador de agua. Vuelvo a la furgoneta y me pregunta, ¿lo conseguiste? Digo, no, disculpa, no lo puedo encontrar y no sé si él solo estaba siendo amable y no quería señalar mi ignorancia, pero se dio la vuelta y me dijo, probablemente fuiste a la parte incorrecta de la casa. La unidad de aire acondicionado está de hecho en el lado derecho. Así que ese fue el día en que aprendí que una bomba de calor es la misma unidad de condensador, excepto con un poco más de componentes. Y eso es lo que te quiero indicar a ti también. Si no estás seguro de si tienes una bomba de calor o solo un aire acondicionado, si miras desde la parte de arriba a las tuberías de refrigeración, si tienes una bomba de calor vas a tener una válvula inversora. Colocaré una foto de ella para que puedas verla como luce. Es bastante distintiva, tendrá un tubo yendo adentro y 3 tubos saliendo. Si ves una válvula inversora, eso significa que tu unidad es una bomba de calor. Si no ves una válvula inversora, significa que tienes un aire acondicionado, no una bomba de calor. Y otra cosa que una bomba de calor tiene que el aire acondicionado no, es que la mayoría de ellos tendrán un tanque acumulador, el cual es un cilindro negro, un poco más pequeño que el compresor, pero ese acumulador está en la tubería de succión, justo antes a donde va el refrigerante al compresor. Y la función de eso es prevenir que cualquier refrigerante líquido que entre al compresor, porque cuando tiene o entra cualquier refrigerante líquido al compresor realmente tienes problemas, y porque las bombas de calor están diseñadas para trabajar en ambientes más fríos. La mayoría de las veces estarán levantadas del suelo, supongo que eso depende en el área en el que vives, pero la bomba de calor, especialmente si nieva mucho en tu área, tiene que estar lo suficientemente alta del suelo para que si nieva y no está tan frío afuera, la nieve no vaya a cubrir la mitad de la bobina y restringir el aire de flujo de aire. Pero si realmente hay mucha nieve en el suelo, probablemente significa que hay una posibilidad de que la temperatura fuera sea bastante fría. Y la mayoría de las bombas de calor son solamente suficiente cuando están en su punto más bajo de 20 a 30 grados Fahrenheit fuera. Si es más bajo que eso, entonces no hay mucho calor para absorber de afuera, así que encender tu bomba de calor de hecho te va a costar más que simplemente encender tu caldera de gas o tu caldera eléctrica. Y cuando la bomba de calor está en el modo de calentamiento, después de un rato empezará a cubrirse de hielo. Esa es la razón por la que la mayoría de las bombas de calor tendrán también un ciclo de descongelación, el cual está controlado por la tabla de control y de hecho tendrá un termostato de descongelación. Así que ese termostato de descongelación generalmente después de estar encendido por media hora va a apagar la unidad y reversar el flujo de refrigerante, como lo haría para el enfriamiento, para descongelar la bobina de afuera y asegurarse de que no haya hielo acumulándose.
Si por alguna razón ese termostato de descongelación o esa tabla de control de descongelación falla, toda la unidad afuera se va a congelar. Y por último, el termostato en tu casa que controla el enfriamiento y la calefacción para una bomba de calor, tu termostato estará levemente diferente a la mayoría de los termostatos, solamente tendrán frío y calor con un termostato de la bomba de calor. Los termostatos también van a tener una opción de calor de emergencia, una opción auxiliar, y así que puedes utilizar la bomba de calor para la calefacción o puedes utilizar el calor de emergencia, el cual es generalmente propano o gas natural, es una fuente de calor de respaldo. Eso es todo lo que tengo que decir acerca de la parte de afuera. Vamos a chequear lo que tenemos dentro también. Ok, ahora estamos en mi caldera en el sótano. Y de hecho, varios dueños de casas no se dan cuenta de esto, pero parte del aire acondicionado de hecho está dentro también. Tienes la bobina del condensador afuera, que es la unidad grande. Dentro, usualmente arriba de la caldera, dependiendo en cómo tu caldera ha sido instalada, podría ser abajo de la caldera o a un lado, pero en la mayoría de los casos estará en la parte superior, al menos en mi área. Arriba de la caldera vas a tener la bobina, o también conocida como bobina de evaporación, la cual está detrás del panel de metal, o algunas veces estará en una caja de metal. Eso es una bobina cubierta, pero detrás de ese panel de metal, que es típicamente referido como plenum, detrás del plenum hay una bobina que luce como un radiador, como la unidad de afuera. Suele ser como una letra A, y mi aire acondicionado se encendió. Esta es una buena oportunidad para mostrarte el interruptor de energía. También este es el interruptor de la caldera. Pero si este interruptor está apagado, eso también apaga el aire acondicionado afuera, porque la tabla de control de la caldera es la que envía 24 voltios a la bobina del contactor. Así que ese émbolo se empuja. Si no hay energía, eso significa que no hay 24 voltios yendo afuera. Así que si el interruptor de energía está apagado o si el interruptor automático está apagado, tu aire acondicionado no va a funcionar. Ya apagué eso para que no se interrumpa. La bobina de la parte de arriba de la caldera, su trabajo es básicamente recoger la humedad de la casa y también absorber el calor, así que el aire va a través de la bobina y luego se dispersa de nuevo por toda tu casa. Y mientras va a través de esa bobina, a absorber el calor a través del frío o el refrigerante, y el calor es rechazado afuera y el aire que pasa a través de tu bobina se convierte en aire frío. Usualmente está cerca de 15 grados más frío después de que pasa a través de esa bobina. Entonces, como estaba diciendo, usualmente es como una letra A, algunas veces podría ser como una N o incluso una W. Empezaron a hacer bobinas más grandes, pero la estándar es la que tiene forma de letra A. Aquí tenemos nuestro conjunto de tuberías, las mismas dos tuberías que vimos afuera, van dentro de la bobina de evaporación. No podemos realmente verlas porque están detrás del metal. Y otro componente importante de la unidad de aire acondicionado es el dispositivo dosificador. Hay un par de diferentes dispositivos dosificadores y típicamente estarán detrás del panel de metal. No puedes verlo, así que ya sea un orificio, o el cual puede ser un pistón o un tubo capilar, o hay un dispositivo de dosificación de TXV, el cual es automático. Regula el flujo de refrigerante y los sistemas de dosificación. En términos simples es básicamente un pequeño agujero que mide el flujo del refrigerante. Así que mientras el compresor está empujando el refrigerante adentro y lo fuerza a través de ese agujero, es el refrigerante de alta presión después el que va a través de ese pequeño agujero se convierte en refrigerante de baja presión. Así que la temperatura baja. Esencialmente el propósito es bajar la temperatura del refrigerante, causar una restricción en la tubería de descarga. Y como dije antes, el propósito principal del aire acondicionado y de la bobina de evaporación es deshumidificar la casa. Así que la humedad que se colecta a través de la bobina y en el fondo de la bobina hay una bandeja de drenaje. Usualmente es acerca de una pulgada y media de alto. Una bandeja de drenaje que corre a lo largo del fondo de esa. Todo el agua que se conecta de la humedad de tu casa baja por la bobina y luego va a esta conexión de aquí. Suele ser una conexión de plástico. Luego, por la línea de drenaje. Puede estar una manguera clara, como la mía, o puede ser una tubería de PVC sólido. Así que tendrás un drenaje. Algunas veces este se obstruye, algunas veces residuos o cualquier cosa, quizás las bobinas se están oxidando un poco. He visto bichos allí, mariquitas, obstruyendo esto. Así que usualmente es bastante simple sacar esta cosa y limpiarla. De lo contrario, puedes intentar soplarle aire adentro, pero
Por supuesto, el propósito de la línea de drenaje de condensado es drenar toda esa condensación o la humedad directamente al suelo o una bomba de drenaje si tienes una de ellas. Otra cosa que quiero señalar es el filtro de aire para la caldera. De hecho, es el mismo filtro usado para el aire acondicionado. También, de hecho, el aire acondicionado utiliza una velocidad de ventilador más alta que la caldera, así que el filtro se va a obstruir incluso más rápido. Así que durante una temporada de aire acondicionado no olvides reemplazar tu filtro cada 1 o 2 meses. Si tienes filtros de 1 pulgada o más gruesos, entonces deberías reemplazarlo cada 3 o 4 meses. Este es el filtro y, como estaba diciendo, el filtro es usado para ambos, la caldera del aire acondicionado, juntos, los mismos con el motor del ventilador que está dentro. El motor del ventilador es usado para ambos, la caldera y el aire acondicionado. Así que comparten el mismo motor del ventilador. Aquí está el alojamiento del motor de ventilador. Está en un lado aquí. Y las calderas más viejas, que no tienen un motor de ventilador variable, también tendrán una bobina. Usualmente la bobina desmontada en el alojamiento del motor del ventilador, el cual está allí. De vez en cuando, si no tienes mucha suerte, tu bobina se va a montar en la parte trasera en algún lugar. Y último componente es la tabla de control estatal. Envía energía a tu termostato y entonces cuando hay una llamada para enfriamiento o si estableces el punto de programación, envía energía a la tabla de control. Y entonces la tabla envía energía a la unidad, afuera. Eleva los contactores y tu aire acondicionado se enciende. Mi tabla de control es así. Comúnmente las tablas de control serán así, como planas. O quizá algo así. Así que una vez más la caldera y el aire acondicionado comparten la misma tabla de control. Y eso es todo. Creo que cubrí todos los componentes de aire acondicionado afuera y adentro, en la caldera, y ahora ya sabes cuáles son todos los componentes del aire acondicionado y lo que hacen. Bueno chicos, muchas gracias por ver este vídeo, eso es todo lo que tengo para hoy. Si me faltó algún componente, por favor, déjanoslo saber en los comentarios de abajo, o si tienes otro punto de vista o explicaciones acerca de lo que viste, haznoslo saber en los comentarios de abajo. Gracias por ver el vídeo, no olvides darle al botón de me gusta y nos vemos en la próxima. Y si aún estás aquí y no en la sección de comentarios, hace poco me preguntaron dónde me veo a mí mismo en un año. Y ya sabes, solamente, no sé, tengo visiones para el 2020. Pero déjame darte un consejo. Hace algunas semanas visitaba a mi hermano y mi hijo de 2 años fue a la habitación y tenía una de esas cerraduras, ya sabes, de esas en las que podrías cerrar la puerta. Él fue adentro, cerró la puerta y unos minutos después lo oímos llorando. Así que voy allí, la puerta estaba cerrada, mi cuñado viene también y empezamos a intentar todos los trucos. La tarjeta de crédito, el cuchillo, no estaba abriendo esa puerta. Y ahí fue cuando aprendimos un pequeño truco genial que quiero pasarte. Quizás lo encontrarás útil algún día. Lo que tienes que hacer es, mientras él estaba deslizando un cuchillo entre el marco de la puerta y la cerradura de la puerta para abrirla, todo lo que tuve que hacer fue agarrar el picaporte y cogerlo del marco de la puerta y literalmente tardamos como 5 minutos en abrir la puerta. Pero una vez cogí la puerta del marco, ese pequeño espacio que creé fue suficiente. Abrió como en 5 segundos. Así que si alguna vez tienes que abrir una puerta, espero que puedas recordar esto y te sea de mucha ayuda.